Hola amigos, ¿cómo andan? Espero se encuentren muy bien. Bueno, hoy voy a reciclar un frasco de colonia bastante grande. Miren, la medida es más grande que mis manos. Vamos a ver qué algo lindo hacemos. El primer paso voy a sacar la etiqueta de adelante, la de atrás y lo voy a limpiar con alcohol para sacar cualquier grasita. Una vez bien limpio, le voy a sacar la tapita. Miren qué linda forma que tiene este frasco de colonia, precioso. Me encanta. Bueno, acá tiene esta ventanita más baja que es donde estaba la etiqueta. Vamos a ver qué hacemos. De este lado voy a ponerle un decoupage invertido con un pedacito de esta servilleta. Disculpen los ruidos para los que no me conocen, porque me están haciendo un edificio al lado y cada vez parece que hay más ruido. Bueno, voy a hacer el decoupage invertido, que es poner la parte de la... ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. La parte de la figura, bueno, la parte del frente, ahí está, para este lado, así, ¿no? Eso sería el decoupage invertido. Después lo pintaremos acá de blanco, veo qué hago, para que se trasluzca bien en la parte de adelante. Bueno, esto es igual que el decoupage común. Yo lo voy a hacer con una mezcla de cola de carpintero mezclada con agua. Vamos a poner un poquito acá para obtener la imagen. No hace falta mucho, pero igual esto después se pone transparente, así que no tengan miedo para las que nunca hicieron decoupage invertido. Bueno, recorté este pedacito y lo voy a ubicar ahí más o menos en el medio. Ahora con un papel de cocina o un plástico vamos a pasarlo por acá arriba para sacarle las burbujas. Sacamos el papel de cocina o un pedacito de cualquier bolsa de plástico y ejercemos presión para sacar las arruguitas, burbujas y demás. Bueno, espero que me escuchen porque no sé por qué hoy están golpeando más las maderas, pero bueno, ¿ven cómo queda? Perfecto. Bueno, ahora le voy a pegar un poquito más de la mezcla de cola de carpintero con agua y dejamos secar muy bien y cortamos los excedentes. Bueno, una vez bien sequito lo pinté de blanco para que se note un poquito más. Igual quise poner una servilleta bastante suavecita, bien delicadita. Y lo que voy a hacer, que tengo esto que es de una torta, todavía creo que tiene pedacito de chocolate. Voy a recortar, está rota, pero bueno, todo sirve. Voy a recortar algunos pedacitos y los voy a ir ubicando. Ahora les voy a mostrar cómo. A ver, voy a recortar lo que está sano. A veces uno tiene estas blondas. Bueno, yo la guardé. Si no la pueden comprar, son muy económicas. La voy a ubicar. Me trae patar un nudito para jugar. Ahora no, patancito, estoy grabando. Bueno, la voy a ubicar así, en los costados. Así la voy a pegar también con el pegamento de cola de carpintero mezclado con agua, de un lado y del otro. Bueno, voy a cortar de a pedacitos para hacer más prolijo, porque como es redondeado, un poco se complica, ¿no? Espero que se esté viendo bien. Lo voy a hacer así de a poquito y voy a pegar un poquito que quede del lado de la servilleta. Después eso lo vamos a tapar. Ahora vamos a ver cómo. Y voy a ir pegando así. Igual se va a poner transparente la cola de carpintero. Así que voy a poner un poquitito sobre el papel para que quede fuerte.
y lo voy a pegar parecido a un decoupage. Voy a tratar de no sobresalirme mucho con la cola de carpintero, pero después voy a tratar de limpiarla. Así voy a pegar todo acá y de este lado y dejamos secar. Bueno amigos, una vez hecho el borde, le puse también en la parte de arriba y bueno, dejamos secar. Todavía no está muy bien sequito, pero lo que voy a poner atrás es la famosa cascarita de huevo que nos gusta a mí, a Diana del Recicle Crea con Mile. Siempre le estoy mandando saludos, pero bueno, siempre me recuerdo que a ella le encanta la cáscara de huevo. A mí también, desde que ella me dijo que le encanta, empecé a usarla y queda tan lindo. Bueno, ya saben cómo hacerlo. Perdonen que me parece que me llegaron los WhatsApp, me olvidé poner en silencio el cel. Bueno, ponemos cola de carpintero o cola de carpintero mezclado con agua en este caso, y ponemos un pedacito y lo rompemos y lo dejamos ahí pegado. Así voy a hacer toda la parte de atrás, incluyendo, ahora les voy a mostrar, incluyendo un poquito del borde donde pegué la puntillita esta, la falsa puntillita, igual que acá, ¿ven? Voy a poner un poquitito acá para hacer la unión con esta puntillita. Recuerden, si no tienen esto, cada cumpleaños que van, mientras todos se están saludando, ustedes levantan la torta y agarran acá se me fue el nombre. Bueno, y si no, esperan que se la coman todo de la gama. Pero son, si no, muy económicos. Bueno, voy a hacer todo eso, toda la parte de atrás y en la unión, y dejamos secar. Una vez ya hecho la cascarita de huevo, puse también el mismo decoupage con la misma servilleta. En otro sector de la servilleta había este dibujito, así queda más lindo. Y ahora lo que voy a decorar es la tapita, porque la verdad que le iba a poner otra cosa, pero me gusta el formato de esta tapita porque parece como una coronita. Entonces lo que voy a hacer con un pegamento de estos bien fuertes, cualquiera el que tengan, voy a pegar algo así en este sector. Capaz que le ponga también acá arriba, ¿no? Y bueno, y capaz que en cada sectorcito así que va dividiendo esta tapita, pondré alguna media perlita o de esas autoadhesivas. Bueno, ahora voy a terminar de pegar esto y ahora van a ver cómo queda, porque esto lleva trabajo porque hay que hacerlo despacito y al mismo tiempo rápido, porque estos pegamentos pegan muy rápido. Y ya estamos terminando con el trabajo. Mientras esperamos que se seque la tapita, lo que voy a hacer con dimensional blanco, acompañando a esta puntillita de acá. Le di también un poquito de dimensional ahí atrás. Vamos a probar en la paleta cómo sale. Y bueno, y algo muy sencillo. A ver por dónde empiezo, si lo ven. Bueno, vamos a hacer unos puntitos. Este tiene una abertura muy grande, o lo abrí yo muy grande cuando lo compré, así que bueno. Pero para esto viene muy bien. Usen lo que tengan. Yo les doy una idea. Acá hice bastantes técnicas. Más bien esto vendría a ser parecido a un mix media, porque es decoupage invertido. Hicimos, pegamos cascaritas de huevo. Y bueno, y ahora vamos terminando. Vamos a hacer algo así. Vamos a poner la tapita y lo que voy a pegarle acá es una mariposita de esas de fibro fácil con pistola caliente. Y vamos terminando el trabajo
Y lo van a ver ahora terminado, espero que les guste. Bueno amigos, y así quedó el frasco de perfume, espero que les haya gustado. Acá lo voy a girar, bien despacito, con la cáscara de huevo y la servilleta, miren qué preciosidad. Podemos hacer con un frasco de perfume, así que no tienen nada, todo hay que reciclarlo. A ver, lo voy a poner paradito, si lo ven. Pero me parece que se ve un poquito mejor. Bueno, espero que lo vean, le puse esa mariposita de fibra fácil, la pinté. Espero que les haya gustado. Y bueno, y hasta aquí llegó el video. Lo voy a acostar que quiero que se vea mejor con la luz. Hasta aquí llegó el video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.